¿Cómo están, jóvenes? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. El tema de hoy es el denominado aplicaciones de la congruencia, ¿ya? Le voy a explicar los teoremas que abarcan este capítulo denominado aplicaciones de la congruencia. Ya. Pero antes de ello vamos a hacer un introductorio. ¿Qué significa la palabra equidista? ¿Ya? Vamos a explicar la palabra equidista. Equidista significa distancias iguales. No es distancia igual, sino distancias iguales. O sea, ¿a qué se refiere a eso? Que va a haber una comparación entre dos distancias. Si esas distancias tienen la misma cantidad de unidades, entonces se va a denominar que ese punto equidista de los extremos. Por ejemplo, miren, si yo tengo un punto imaginemos un punto A y otro punto B. Y tú quieres saber a qué distancia está A de B. Entonces solo tienes que medir la longitud de ese segmento. Y puedes afirmar que D es la distancia entre los puntos A y B. Nada más. Ahora, ¿en qué momento voy a usar la palabra equidista? Cuando compares dos distancias. Por ejemplo, si tienes un punto A, otro punto B y un punto P. Supongamos que la distancia de P a A sea, por ejemplo, D centímetros. Y que la distancia de P a B también sea de D centímetros. Entonces, ¿cómo puedo escribir utilizando el término equidista? De esta forma. P equidista de A y B. ¿Qué significa eso? Que la distancia de P a A es la misma distancia de P a B y eso equivale a D, unidades, centímetros, metros, kilómetros. Cuando hagas una comparación de dos distancias, ahí usa el término equidista. Ahora, si tengo acá una recta y tengo un punto P, imagina que tengas el piso y encima del piso una naranja. Y siempre uno se pregunta, ¿a qué altura está la naranja del piso? O sea, ¿a qué distancia está el punto de la recta? Tú lo que tienes que hacer es dejar caer. Dejas caer esa naranja y describe una línea perpendicular.
Y si tú mides esa línea perpendicular, esa será la distancia. Entonces, ¿cómo se puede escribir para especificar ese gráfico? Decimos así. La distancia de P a la recta L es D. 8 metros, 7 metros, 15 kilómetros, qué sé yo. Pero cuando tú quieras comparar dos distancias, ahí se usa la palabra equidista. Nada más. Pero tengo el punto P y tengo dos rectas. L1 y L2. La distancia de P a L1 mide, por ejemplo, D unidades. Y la distancia de P a L2 mide, por ejemplo, D unidades. Entonces, ¿cómo se puede escribir? Así nada más, ¿no? P equidista de las rectas L1 y L2. Entonces, que quede claro que cuando hay dos puntos, la longitud de ese segmento equivale a la distancia entre los puntos. Si tienes un punto y una recta y le trazas una perpendicular, lo que mide esa perpendicular es la distancia. Pero si quieres comparar dos distancias, tienes que usar la palabra equidista. Si no, no tendría significado lo que ustedes observan en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces ya está claro esto, qué significa distancia. Porque eso es lo que vamos a hacer hoy día. Primer teorema. Teorema de la bisectriz. Todo punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del ángulo. O sea, yo voy a marcar en la bisectriz un punto llamado P. Y desde P trazo dos distancias. Una de ellas llamado PT y la otra hacia el otro lado. Perpendicular, ya hemos hablado de eso. PH. Entonces, P equidista del lado OA y del lado OB. ¿Qué quiere decir? Que las distancias, ¿cómo van a ser? Iguales. Si este es D, entonces la otra es D. Listo. Y como los triangulitos de acá son congruentes, están compartiendo la misma hipotenusa, entonces los catetos adyacentes también serán iguales. Por eso se coloca A. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Ya? Se observa por congruencia que PT es lo mismo que PH y es lo mismo que D. Además, puedes usar que OT sea igual que OH y sea igual a A. O sea, P equidista de los lados OA y OB.
Eso se llama teorema ¿de quién? De la bisectriz. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta, escriban por el chat. Si es que no entienden alguna parte o quieren hacer un comentario, luego no voy a mencionar tu nombre. ¿Para qué? Solamente necesito la pregunta si es que tienes alguna duda. Siguiente teorema. Teorema de la mediatriz. Tú ves una recta L perpendicular a B y que pasa por el punto medio. ¿Sí o no? Claro. Entonces, según el teorema, o según el gráfico, L es mediatriz ¿de quién? Del segmento. ¿Qué segmento estamos hablando? Del segmento AB. O sea, ya hemos visto la definición de la mediatriz. Ya vimos esa definición. Es una recta perpendicular en el punto medio de un segmento. Pero ahora vamos a usar un nuevo teorema. Sea P un punto de la mediatriz. La distancia de P al extremo A es la misma distancia que P al extremo B. Esas distancias son iguales. Entonces, ¿qué podemos usar? Como son dos distancias, podemos usar la palabra equidista. Por eso, mira lo que dice arriba, equidista. ¿Ya? Ya. Sea L la mediatriz del segmento AB. ¿Dónde hay segmentos? En un lado de un triángulo. ¿Ya? Luego, P equidista de A y B. ¿Qué significa eso? Que PA es igual a PB. Y esto es igual a D. Luego, se determina un triángulo isósceles. ¿Quién es ese triángulo isósceles? APB. Ahora, ese triángulo isósceles no solamente hay que mencionarlo, sino que hay que decir que la medida del ángulo B es la misma que la medida del ángulo A. ¿Ya? Mira. Ahí está. Pero tienes que colocar alguna letra. Por ejemplo, alfa. Y al otro lado, ¿quién va a ser? Alfa. ¿Estamos? Ahí está. Ahora, como los triángulos son congruentes, beta sería este ángulo de la misma medida que el otro ángulo, porque ambos triángulos son congruentes. ¿Y qué puedes observar? Que también esa mediatriz es una bisectriz. ¿Ya? Eso se determina solo con el teorema denominado mediatriz. ¿Ya? Muy bien. Siguiente teorema. Teorema de los puntos medios. Para que se pueda utilizar este teorema, se necesita dos puntos medios. Mira. Sea M y N los puntos medios. ¿De quién? Del lado AB y del lado BC. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego,
MN se denomina base media. MN es base media. Y se prueba que MN, ¿ya?, es paralela a la base. En este caso, AC. ¿Ya? Entonces, considerando AC como su base respectiva, ¿no es que son paralelas? Ya. Eso implica lo siguiente, que MN vale la mitad de AC. Exactamente la mitad. Ahora, ¿cómo podemos establecer eso? Indicándole de esta forma. Si la base media es X, su base, que es la paralela de abajo, debe medir el doble. Para toda base habrá una única base media. Y además tengan en cuenta el ángulo. Como son paralelas, esos angulitos son iguales. Si uno de ellos mide alfa, entonces el otro mide alfa. ¿Ya? Eso es en síntesis lo que es la base media. Ahora, ¿habrá una base media en un triángulo rectángulo? Sí. En un triángulo rectángulo habrá un punto medio. Justo está en la hipotenusa. Lo que tiene que hacer acá es observar la base y la base media. Ahí está. La base media es X y su base correspondiente 2X. Fíjate que no necesariamente la base y la base media son horizontales. Pueden ser verticales o pueden ser oblicuas. ¿De acuerdo? Y eso se ve justamente en el corolario del teorema de los puntos medios. Mira la observación. Ahora yo puedo considerar a un lateral como la base. Por ejemplo, estoy usando ABC como la base. ¿Es posible eso? Sí. No necesariamente AC debe ser la base. Como ya tengo el punto medio, ahora ya no hay el otro punto medio. Tú lo tienes que determinar. ¿Cómo? Desde M le vas a trazar una paralela a la base. Tienes que trazar la paralela. Llamémosle N. ¿Ya? Llamémosle N. Acá está. Entonces, cuando le traza la paralela, recién aparece el N, que es punto medio. Pero no solamente eso. Cuando tengas un punto medio, trázale la paralela, pero trabaja con el ángulo. Si no trabajas con el ángulo, por ejemplo, el ángulo C es la misma que el ángulo N. Si no haces eso, vas a perder una buena ocasión para resolver el problema. Tienes que colocar esos ángulos iguales. Y como consecuencia, si la base media es X, entonces la base es el doble. Ahí está. Es el doble. O sea, en otras palabras, ¿ya? Si M es punto medio del lado AB, entonces traza MN paralela a la base BC. Luego, MN será base media y será la mitad
de BC. Será la mitad. Tal como observas. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Veo ahí 31 alumnos. ¿Hay una pregunta o no? Nada, todo claro. ¿Están entendiendo? Se supone que van a sacar 20 en el temático, ¿no? Ya. Veamos el último teorema. Teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. O sea, el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Acá tenemos un triángulo rectángulo. Imaginemos que 2B sea la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa sale del vértice B y se dirige al punto medio de la misma. Supongamos que M sea el punto medio. Si BM es mediana, entonces diremos que M es punto medio. Entonces este vale B, el otro vale B, y la mediana debe medir igual que B. Ahora, ¿cuántos triángulos isósceles observas? Observas dos. Uno a la izquierda, el ABM, y el otro a la derecha, el BMC. Se trabaja con uno de ellos. Generalmente se trabaja con el BMC. ¿Qué tienes que hacer? Indicar que el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo B de ese triángulo marrón. O sea, si alfa mide C, entonces el otro tiene que medir alfa. Ahí está. Así se trabaja. ¿De acuerdo? Ahora bien, el otro ángulo externo en B, en M, perdón, miren M, mire el ángulo externo en M. ¿Cuánto vale ese angulito? ¿Quién me dice por el chat? ¿Cuánto vale ese ángulo externo en M? ¿Cuánto mide ese ángulo externo? Muy bien, ahí está. Exactamente. 2 alfa. Muy bien. Gutiérrez, Pariona, Luque, Guamán y Guamanchao. Qué bien. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Ya, mira acá. Sea BM la menor mediana o también mediana relativa a la hipotenusa. Si BM es la mediana, entonces se cumple que AM es igual a MC, igual a BM e igual a B. ¿Ya? Ese es el detalle del teorema. ¿De acuerdo? Y luego hay un par de triángulos. El BMC y el triángulo ABM son isósceles. Ahí están. Esos son isósceles. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ya. Esa viene a ser la parte teórica del tema de aplicaciones de la congruencia. ¿Estamos? Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver la dirigida.
A ver, acá me dicen, o el chat, ¿solo esto se copia la teoría? Ya, mira. Ustedes creo que copian el resumen, ¿no es cierto? ¿Ya? Copian el resumen. ¿Está bien? Copian el resumen y listo. ¿Ya? Ya. Vamos a resolver. Me dice que no hay resumen. Sí hay resumen, falta actualizarlo nada más. ¿Ya? Eso lo vas a copiar. A las 2 de la tarde ya está tu resumen ya. Lo voy a actualizar. A ver, veamos. Tenemos acá el ángulo A o B. Ahí está. Estamos dibujando el ejercicio, ¿ya? A o B. Y tenemos una bisectriz. Hacemos la bisectriz, ahí está. ¿Ya? Si es bisectriz, los angulitos mencionados tienen que ser de la misma medida. Alfa y el otro vale alfa. Ahí está. Esa es la bisectriz. En la bisectriz del ángulo A o B se ubica el punto P. ¿Ya? Ahí está. Y donde se trazan las perpendiculares PC y PD. Estoy trazando. PC y PD. PC a un lado y PD hacia el otro lado. Ya está. Ahora, te piden que calcules CP. Llámale X. Por el teorema de la bisectriz, si PC es X, entonces PD también, ¿cuánto tiene que ser? X. Ahí está. Lo voy a poner acá, la resolución. ¿Ya? Vamos con el dato del problema. PC sumado con 4 veces PD, eso es igual a 25. Pero PC es X. 4 veces PD, que también es X, y eso vale 25. 5X igual a 25, X te sale 5. El ejercicio te piden CP, pero CP, profe, vale X y X vale 5. La respuesta es 5. Ajá, muy bien acá. Guamán Fierro, muy bien, Guamán Fierro.
Pamanchagua, Payona, Balín, Gutiérrez y Tafú. Muy bien, jóvenes. Esa es la respuesta. Es una aplicación del teorema de la bisectriz. Vamos con el siguiente problema. Problema número 2. Tengo acá dibujado el segmento AB. ¿Ya? Tenemos que trazar la mediatriz de AB. Es una recta, ¿ya? Perpendicular y que debe pasar por el punto medio de AB. Esta recta es la mediatriz de AB. Ahí está. Ahora, en esa mediatriz ubicas el punto P. Colocas P aquí. De modo que PA y PB midan respectivamente 2X más 6 y 3X menos 2. Ya. Te piden PA. Ya. Vamos a la resolución. Fíjate. Según el teorema, la mediatriz P equidista de A y B. Ya, P equidista de A y B. Muy bien. Entonces se cumple que PA es igual que PB. Lo igualo. 2X más 6 2X más 6 es igual a 3X menos 2. Acá te da 6 más 2, lo igualas a 3X menos 2X. Y aquí te sale X8. Pero lo que te piden es PA. Y tú sabes que PA es 2X más 6. 2. En vez de X vas a colocar 8. A ese le suma 6. Finalmente, PA será 2 por 8, 16, 16 más 6, te resulta 22. Esa es la resolución del problema número 2. Aplicando el teorema de la mediatriz. Muy bien. Huamanchagua, Jara Cruz, Huamán Fierro, Salvatierra, Luque. Vamos con la pregunta 3. En un triángulo nos afirman que hay que dibujar a la base media con su base.
La base media viene a ser aquel segmento de recta que une dos puntos medios a un lado cualesquiera. Ya saben ustedes quién es la base y quién es la base media. Normalmente se coloca a X como la base media y a su respectiva base como 2X, el doble. ¿Cómo identificar a la base y base media? Que son paralelas. Entonces aquí en la resolución dice, en un triángulo, la base media y su base correspondiente suman 24. X más 2X te da 24. 3X 24 equivale a 8. Lo que te piden es la base media, o sea, X, 8. Esa es la respuesta. Nada más. Ajá, muy bien, Luque, Gutiérrez, Bayona, Salvatierra, Guamanchagua. ¿Dónde están los demás alumnos? ¿Qué estarán haciendo? Están jugando seguro Fortnite, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya. Veamos el siguiente problema. Dice, en el triángulo ABC recto en B, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a llamarle A, B, recto en B dice arriba en 90, C. ¿Ya? Ahora vamos a trazar la mediana BP. BP. Si BP es la mediana, ¿qué dice la teoría de la mediana relativa a la hipotenusa? Recuerden que habíamos hecho esto, ¿no? B B y B. Eso se cumplía. Recuerden ustedes eso. ¿Ya? Ahora, resulta que el ángulo ABP es 40 grados. Pero ¿dónde está el ángulo ABP? Hay que mencionarlo. Mira. Ese es el ángulo ABP. 40 grados. ABP, mira bien. Calcule la medida del ángulo C. Este es el ángulo. Como arriba hay un ángulo recto, ves el cuadradito, y este 40, obviamente el siguiente angulito es la diferencia. ¿Cuánto va a ser? 90 menos 40. 50. Como te piden el X, date cuenta que acá hay un triángulo isósceles.
Míralo bien. Es isósceles. A B le corresponde X, a B 50. Al ojo, ¿cuánto te sale X? Claro, muy bien. Entonces vamos a la resolución. BP es la mediana. Luego, AP es lo mismo que PC y es lo mismo que BP. Y eso le he puesto la letra B. Luego, el triángulo PBC es isósceles. Por lo tanto, se prueba que equivale 50 grados sexagesimales. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien. Vamos con la pregunta número 5. Pregunten si tienen dificultades. ¿Ya? Ya. Veamos primero el triángulo ABC. A ver. Este es A. Este B. Y C. Dice, en la prolongación del lado CA del triángulo ABC se ubica el punto D de dedo. Vamos a prolongar CA, mira. Y se ubica D. ¿Ya? Ahí está. M es el punto medio del lado AB. M punto medio. O sea, MB es lo mismo que MA. Está. Luego afirman que el ángulo C mide lo mismo que el ángulo CDM. Hay que trazar DM para luego ubicar el ángulo CDM. CDM. El ángulo C y ese ángulo CDM valen lo mismo. Colócale una letrita. Por ejemplo, alfa. El ángulo D, también ¿cuánto será? Alfa. Listo. BC mide 16. Y te piden cuánto vale DM. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengo que calcular DM. Chequea esta figurita, ya lo hemos estudiado hace un momentito en el teorema de los puntos medios. Vamos a suponer que 16 sea la base. ¿Está bien? Ya. Si 16 es la base, su base media vale 8. Pero ¿cómo se traza la base media? Desde M le trazas una paralela a la base. Y ubicas el otro punto medio, que es M. Vamos a trazarlo mucho mejor. Ya, a ver.
Ahí está. Si es punto medio, esta es la misma que esta. La mediana BM, perdón, la base media MN sería 8. Ahí está, 8. Ahora vamos a la resolución. Para ordenarnos, ¿ya? A ver, resolución. MN es paralela con BC. MN vale la mitad de BC. Entonces MN vale 8 de la mitad. Pero MN es paralelo a BC. ¿De acuerdo? MN es la base media. Ahora, usemos el paralelismo. ¿Para qué? Para que el ángulo N también tenga que medir alfa. ¿No es que MN es paralelo con BC? Alfa. Y luego se aprecia claramente un descubrimiento muy interesante. Este triángulo que ustedes observan aquí es isósceles. ¿Quién es isósceles? El triángulo DMN. Por lo tanto, X es igual a 8. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. X es igual a 8. Muy bien. Acá también me dieron la respuesta. Muy bien. Maite Lucero, Caicho Vanessa, Guamán Fierro, Bustamante, Bayona, Rafael y Guamán Chao. Ya. Siguiente problema. Rápidamente te das cuenta que este para aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Ya? En el ejercicio te piden calcular MR, lo cual estoy colocando X. ¿Ya? Tienes como dato AR que vale 4. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo voy a determinar el teorema de la bisectriz? Chequea. Dibujemos acá una bisectriz. Ahí está, ¿me ves? Ahora, el R, el punto R, es un punto que pertenece a la bisectriz. Se ha trazado una distancia hacia un lado OA y hay que trazar la distancia al lado OC. Ese es el trazo auxiliar que ustedes tienen que realizar. ¿Ya? Vamos a llamarle L a este punto. Entonces, obsérvese que aquí está para aplicar el teorema de la bisectriz. RA es lo mismo que RL, y ambos miden 4. Ahí está. Y luego se observa
en ese triangulito hay un ángulo de 45 grados. También el ángulo de arriba es 45 grados. ¿Qué me representa K? La constante dentro de ese triángulo notable de 45. Y la hipotenusa debe ser K raíz de 2. Vamos a la resolución. ¿Ya? Aplicando el teorema de la bisectriz. Se cumple obviamente que RA es la misma que RL y es la misma que 4. Luego, en el triángulo notable, se cumple eso. K es igual a 4. Lo que te piden es RM, ¿no es cierto? Que es lo mismo que X. Entonces dice que X vale K raíz de 2. Lo está viendo en el gráfico, pero K vale 4. Sería 4 multiplicado por la raíz de 2. Ahí está. ¿Ves? Así nomás se resuelve este problema. Se está usando un poco los triángulos notables. Puede usarse 37, 53, 45. También puede ser 30, 60, ¿no? También. Pregunta 7. ¿Qué se observa acá? Que D y C son puntos medios. Son puntos medios. Entonces, ahí hay una base. La base vendría a ser X más 12. ¿Está bien? Ya. Y la base media viene a ser CD. Ahora, por teoría, si la base media es 2X, la base es el doble de 2X, o sea, 4X. Ese es el valor de la base. Pues vamos a la resolución. Tengo que igualar, aplicando, por supuesto, teorema de los puntos medios. ¿Ya? Entonces, 4X lo tengo que igualar a X más 12. 3X igual a 12, X te va a salir 4. Pero lo que te piden es calcular CD. Entonces, CD
es el doble de X. 2 por 4 sería 8. Y ahí está la respuesta del problema. Ahí está. ¿Ya? La base es paralela con la base media, de todas maneras. Ocho. Tenemos un triangulito. No se sabe los vértices, solamente mencionan. Pero te dicen que el perímetro es 16. Entonces, a cada lado le colocas A, B, C. Calcula el perímetro del triángulo cuyos vértices son los puntos medios de los lados del original. Tienes que tomar los puntos medios. Y cuando lo unas, vas a tener un triángulo formado por 3 bases medias. Miren ese triangulito. Te piden el perímetro de ese triángulo. Ahora, base media. Si la base es C, la base media vale la mitad de C. Si la base es A, la base media vale A medios. Si la base es B, la base media vale B medios. Ahí está. Ya, mira la resolución. Dato. El perímetro es 16, o sea, A más B más C igual a 16. Lo que te piden el perímetro, ¿ya? Del triángulo formado por las 3 bases medias. Ese es el triángulo que tiene las 3 bases medias. ¿Está bien? Ya. Obviamente, te piden su perímetro. ¿Ya? Luego, hallemos el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? A medio más B medio más C medio. ¿Ya? O sea, A más B, ¿sí? Más C, dividido sobre ¿cuánto? Sobre 2. Y eso es igual, A más B más C vale 16, lo divides entre 2, 8. ¿Qué es 8? La respuesta del problema. Porque te están pidiendo justamente el perímetro del triángulo formado por los puntos medios, ¿cierto? Muy bien. Jara Cruz, Tafur, Salvatierra, Rafael, Gutiérrez, Payona, Balín y Rivera. Y Gutiérrez también, por supuesto. Muy bien. Sigamos a ver
con la pregunta 9. Dice, el punto B pertenece a las mediatrices de los segmentos AD y CD. Ya. Vamos a trazar las mediatrices. Ya. Voy a trazar la mediatriz de AD. Esta es la mediatriz de AD. Perpendicular y que pasan por el punto medio. Ya. Esa es la mediatriz de AD. Luego la mediatriz de CD. Ambas mediatrices, dice, deben pasar por B. ¿Viste eso? ¿Ya? Ya listo, profe. Ahora, te piden el ángulo DCB. Vamos a imaginar, a ver, la abertura del ángulo DCB. Ahí está. Ese es el ángulo que te piden. Pero acá arriba en el dato mencionan al ángulo ADC y BAD. Vamos a la resolución. Dato. Medida del ángulo ADC menos medida del ángulo BAD. Eso es igual a 70. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo lo voy a reemplazar para luego calcular X? De esta forma, ¿no? Chequea. Une B con D. Ya. Donde hay el teorema de la mediatriz, ¿qué cosa se forma? Triángulo isósceles. Eso es lo que les dije yo en la teoría. Este triángulo es isósceles. Este lado es igual que este lado. Y los ángulos también. Le pones una letra. Por ejemplo, alfa. Después le pones beta. No, en este caso alfa también. ¿Por qué? Porque el triángulo es isósceles. ¿Entienden, no? Mira, isósceles, ¿ah? Ya. Hemos hecho eso en la teoría. La otra también es una mediatriz de CD y se forma un nuevo triángulo isósceles. ¿Ya? Este es un isósceles. Quiere decir que BD es lo mismo que BC. ¿Ya? Pero el triángulo debe ser isósceles con los dos ángulos. Eso es lo que tiene que hacer. Acá tenemos X también. ¿Ya? El amarillo es isósceles XX, el celestito isósceles alfa. Ahora lo voy a reemplazar acá. Mira. Dice, medida del ángulo ADC. A ver, ¿quién me dice en el chat cuánto mide el ángulo ADC? ADC. Muy bien, Payola. Es alfa más X.
alfa más X. Menos, luego sigue acá, en el dato, medida del ángulo BAD. ¿Quién es la medida del ángulo BAD? Ahí está en el gráfico, el ángulo BAD es alfa. Y eso lo debo igualar a 70. ¿Qué sucede ahí con el alfa? Se cancela. ¿Cuánto te sale X? Esa es la respuesta. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenemos a Rivera Palacio, excelente Rivera, Balbín, Caicho, Payona, García, Payona, Muguel Cruz, Cotrina, Tafur, Salvatierra, Rafael y Gutiérrez Montalvo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Hasta ahí hemos terminado ya prácticamente todos los ejercicios. Ahora les voy a habilitar el temático. ¿Ya? Muy bien. Ya, jóvenes, ya está publicado. Pueden resolver.